¿Cómo están, queridos amigos? Es un placer volver a estar con ustedes en esta sesión de técnicas de entrevista y observación. El día de hoy vamos a aprender acerca de la observación. Hemos venido viendo muchas técnicas de entrevista últimamente, la entrevista diagnóstica, los métodos de recolección de información, el proceso de la entrevista, y ahora vamos a ingresar a ver lo que es la observación. La observación es una técnica muy útil dentro de las entrevistas. Muchas veces, igual que la escucha activa, nosotros solamente vemos a las personas, pero no percibimos en forma específica lo que le está sucediendo. Así que la observación científica es la captura sistemática de la información sobre acciones y reacciones conductuales mediante el uso de instrumentos específicos o impresiones profesionales. ¿Está bien? Dicho de otra manera, o más sencilla, la observación científica es captar sistemáticamente la información sobre las conductas de las personas. La observación científica, por lo tanto, es una técnica muy utilizada en la psicología, en las entrevistas, en la terapia, a fin de que podamos recolectar también información a través de esto. ¿Listo? Así que el investigador nos dice, utilizando sus sentidos, en este caso la vista, la audición, el olfato, el tacto y el gusto, realiza observaciones y acumula hechos que le ayudan tanto a la identificación de un problema como a su posterior solución. Aquí parece algo curioso, ¿cierto? Porque muchas veces hemos relacionado la vista como órgano receptivo de información. Sin embargo, también podemos observar con la audición, aunque parezca curioso. Les voy a explicar en un momento más. Podemos observar con el olfato, está bien, con el tacto y hasta con el gusto. Estas observaciones se acumulan y se forman en hechos que nos permiten identificar un problema y al fin de la recolección de información darle una solución posterior. Se debe tomar en cuenta que la observación, los hechos y las teorías científicas son factores estrictamente relacionados. La observación, al observar vemos hechos, vemos circunstancias que están sucediendo, y las teorías científicas, que son los resultados de estas observaciones, son factores que están relacionados. Está bien, para que yo pueda dar una teoría, para que pueda postular algo nuevo, todo va a empezar en base a la observación. ¿Está bien? La gente de antaño empezaba a observar algunas cosas dentro de su sistema, de su cultura, y empezaron a descubrir grandes problemas que se daban en torno a esto. ¿Está bien? La gente que empezaba a ver cómo se produce el fuego empezó a investigar en torno a eso y darse lo que conocemos ahora, porque podemos encender fuego hasta con cerillas de fósforo, ¿cierto? La gente empezó a investigar a través de la observación. Todo empieza con una simple observación, no se olviden de eso. Y en base a esa observación proponemos hipótesis que luego serán confirmadas a través de la experimentación. La observación, por lo tanto, es uno de los primeros pasos que se da en el proceso científico, ¿cierto? En el método científico. Así que tenemos que tener cuidado al momento de observar a fin de que recaudemos la información debida en el momento debido. ¿Está bien? La observación tiene una naturaleza bien compleja. ¿Está bien? Para que exista la observación debe haber condiciones. Y una de las primeras condiciones que tenemos es la atención. Luego tenemos la sensación, la percepción y la reflexión. Repito entonces, las condiciones de la observación son 4. Empieza por la atención, luego da la sensación, se va a la percepción y luego tenemos una reflexión. Vamos a ir viendo uno por uno entonces. La atención. La atención es la disposición mental o estado de alerta que permite sentir, percibir los objetos y sucesos y las condiciones en que estos ocurren. Es una disposición mental. ¿Por qué la atención es una disposición mental? Porque yo me focalizo en una persona o en las palabras o en lo que estoy viendo. Yo presto atención hacia algo mientras hago un esfuerzo voluntario para darle ese estado de alerta. Porque quiero sentir y quiero percibir, ¿está bien?, en torno a los objetos o sucesos que me están ocurriendo. Esto normalmente vemos y atendemos a los estímulos que nos interesan, ¿está bien? Cuando algo te interesa, pones atención sobre ese objeto, esa circunstancia.
La atención llega a fatigar. Es por eso que ustedes que están practicando ahora en hacer entrevistas, al momento de conversar con alguien, se ponen a observarlo rotundamente por manera de práctica y después de los 10 minutos empiezan a sentir todo un hormigueo por la parte posterior de la espalda, cosquillas, quizás picazones, malestares. Y como están tratando de hacer el esfuerzo consciente de atender a otra persona, ustedes mismos están atendiéndose también y empiezan a sentir los movimientos quizás de su cuerpo, algún lugar que le palpita en el cuerpo, debido a que la atención llega a fatigar. Por eso el ser humano atiende un poco y después busca otros modelos de atención, otros focos de atención, si no se aburriría en el mismo lugar mientras observa el mismo lugar. Tenemos que entender que la atención significa estar alerta. Estar alerta pues significa que estamos conscientes, ¿está bien? Ya que en estado de somnolencia no atendemos, o en estados en el cual la persona esté aburrida, el entrevistado esté aburrido y no dé la atención que se requiere, ¿está bien? Así que el interés tiene que ser más inquisitivo. El tratar de descubrir el problema del cliente nos va a hacer que nosotros podamos observar y prestar atención en este caso. El otro punto importante es la percepción. La percepción es la interpretación que damos a ciertas conductas. Es decir, la percepción consiste en la capacidad de relacionar lo que se está sintiendo con alguna experiencia pasada que le otorga cierto significado a la sensación. Una cosa es sensación. La sensación es sencillamente... la sensación es cuando yo tengo un estímulo y ese estímulo me está, digamos, pasando información a mi sistema nervioso central. Por lo tanto, cuando yo descifro esos estímulos que serían eléctricos, químicos en mi cuerpo, empiezo a asignarle con una experiencia pasada y descifro esa sensación, ahí se convierte en percepción. Para hacernos más claro, veamos el ejemplo del sonido, ¿cierto? Ustedes me están escuchando en estos momentos, pero es debido a que están percibiendo, pero también están sintiendo. Y la sensación sería en el hecho de que ustedes ven el movimiento de mi boca, de mis labios, sale el sonido, vuela a través del aire, ¿está bien? Llega hasta sus orejas, las orejas empiezan a recolectar la información que llega en forma de ondas, ¿está bien? De ondas de sonido que viaja a través del aire. Y si nosotros escucháramos a ese nivel, escucharíamos simplemente altibajos de sonido. Luego ese sonido ingresa por el canal auditivo hasta la parte de los huesecillos donde se encuentra el tímpano, ¿está bien? Y ahí en el tímpano es como una especie de telegrama que empieza a retumbar en torno a la frecuencia en que llega el sonido al oído. Y esas retumbaciones el cerebro los analiza como impulsos eléctricos. Y al transformarlo en impulsos eléctricos viaja a través de las neuronas sensoriales que se encuentran en el oído medio. Viajan a través de esas neuronas y llegan a una parte especial del cerebro que procesa la audición. Y es ahí cuando el cerebro empieza a asignar a cada nivel de palpitación que recibió el tímpano, le empieza a asignar una frecuencia y esa frecuencia se convierte en palabras, en sonidos, en lo que nosotros estamos escuchando. En ese momento, cuando el cerebro interpreta, se llama percepción. ¿Está bien? Así que todo esto es un sistema muy complejo. Nunca lo hemos pensado quizás, pero así ocurre en el cerebro. Eso es la maravillosa forma en cómo se produce la percepción. Así que el sonido simplemente es desconfigurado, se configura en el cerebro otra vez y esa percepción se adquiere y le damos en base a la experiencia un significado real para nosotros. Así que la percepción, por ejemplo, en este caso la percepción puede ser cualquier tipo de sonido, así como también podemos percibir cualquier tipo de cosa con la vista. Si uno está mirando, vemos ondas de luz y el cerebro recibe eso y eso interpreta como percepción. Así que la percepción es muy útil al momento de estudiar la observación, porque tan solo no basta sentir, no basta ver, tenemos que percibir. Y la percepción es voluntaria al darle la interpretación, en este caso, a los sentidos. La sensación, entonces, por lo tanto, es la consecuencia inmediata del estímulo de un receptor orgánico. El olor se recibe ¿dónde? En las fosas nasales con los nervios nasales.
El dolor, ¿dónde se recibe? A través de la piel, ¿está bien? El olor se recibe en la nariz, el sonido en los oídos, el sabor en la lengua. Esos órganos reciben los estímulos y es el cerebro el que le da significado, porque si el cerebro no le diera interpretación, sencillamente esas percepciones, esas sensaciones carecen de utilidad para el cuerpo. Hay que cuidar entonces las observaciones para que le den un significado y las sensaciones para que se den un significado y puedan ser como producto una percepción adecuada. Las percepciones al inicio serán vagas e imprecisas, ¿está bien? Mientras más practiquemos, las primeras observaciones que tengamos van a ser muy generales, porque estamos aprendiendo a observar. La atención va a estar disgregada, se va a perder por unos momentos, pero después la observación nos va a hacer que nos centremos y focalicemos en un punto en especial que nos va a ayudar a poder obtener información. Al inicio va a ser vago e impreciso, pero después vamos a ir dirigiéndonos para que sean más detalladas, organizadas y definidas. ¿Está bien? A fin de que hagamos eso, pues debemos practicar. Tenemos que ver que la observación es un proceso muy complejo que no solo interviene el hecho de mirar o de escuchar. Otro punto importante es la reflexión. La reflexión nos lleva a formular conjunturas de lo que ocurre para superar las limitaciones de la percepción. Se formulan conceptos imaginarios. Y hemos visto la sensación. Primero va la atención, después de la atención va la sensación, después de la sensación viene la percepción y después de la percepción viene la reflexión. Reflexión, como su nombre lo dice, sencillamente lo que hemos empezado a percibir, le damos una connotación y empezamos a analizarlo. Esa es la reflexión, el hacer el análisis de la percepción. ¿Está bien? Así que tenemos que empezar a formular conceptos imaginarios o quizás empezar a poner hipótesis en nuestras mentes a través de la reflexión. Es una estrategia que nos va a ayudar. No cada vez que observamos algo debemos darle una interpretación lógica. Y eso vendría a ser la reflexión que hacemos con el estímulo que ha sido captado a través de la observación. Hay requisitos entonces para las observaciones científicas. El quehacer científico se preocupa en relacionar los hechos que se observan con las teorías que lo explican. ¿Está bien? Es relacionar el hecho que se observa con la teoría que lo explica. Por lo tanto, para que yo sepa las teorías debo estudiarlas. Así que cada vez que yo observo algo que está sucediendo en mi entorno, esos hechos tengo que relacionarlo con lo que yo ya conozco previamente, ¿está bien? Para el científico, un hecho es cualquier experiencia, cambio, acontecimiento o suceso que sea lo bastante estable y esté apoyado en pruebas suficientes. Esas pruebas suficientes se llaman evidencias, como para que sea posible tenerlo en cuenta en una investigación. Entonces el científico mira, busca, observa en este caso, y al observar, apoyado en las pruebas que puede tener de su observación, trata de que estas pruebas, que se llaman evidencias, sean una base para tener en cuenta o el inicio de una investigación. ¿Está bien? Así que los requisitos de la observación científica es que los hechos puedan ser comprobados en base a teorías. Esto dentro de la terapia quizás no puede ser siempre igual, porque muchas veces un cliente es diferente, siempre un cliente es diferente al otro. Sin embargo, la observación de los hechos nos va a ayudar a que podamos nosotros tener una buena percepción de lo que le está ocurriendo a nuestro cliente. La observación, por lo tanto, es la técnica más antigua y las más empleadas en las investigaciones. Por ello tendremos que valorar algunas cosas muy importantes. Recordemos que si es la técnica más antigua, ha venido siendo estudiando ya muchos años atrás. ¿Está bien? Esta observación empezó desde mucho tiempo antes. Gente que era muy sabia en la antigüedad, sencillamente basaba su conocimiento en las observaciones que tenían de la naturaleza. Muchos le ponían el nombre de alquimistas a los observadores de la naturaleza que experimentaban con la química. La química principalmente nació de la alquimia, que se consideraba como una brujería por las personas que no tenían un conocimiento elevado en esos tiempos. Sin embargo, había gente curiosa que observaba los elementos naturales
las situaciones en la naturaleza y se daba cuenta de algunos detalles específicos y los volvía a repetir, los aplicaba en forma de experimentos y en base a eso promulgaba algunas leyes que en los tiempos antiguos pues eran utilizados en ventaja de conseguir dinero o posición social. Pero en nuestros tiempos la observación es una técnica que nos ayuda a poder recolectar información. Muchas cosas ya han sido descubiertas en torno a la observación. Y es por eso que ahora nos sirve mucho más para poder obtener esa información requerida en el momento de atender a nuestro cliente. La observación sirve, dice que tenemos que ver algo importante, que la observación sirva a un objetivo ya formado en la investigación. En este caso de la terapia, de la consejería, la observación debe servir al hecho de ayudarte a resolver el problema del cliente. Si no, pues te tuvieras que poner una venda en los ojos y no mirarlo, ¿está bien? Sino que al observar a nuestro cliente, las conductas que él realiza, vamos a poder tener una hipótesis de trabajo. Se planifica en forma sistemática, ¿no? Tenemos que observar, y recuerden que la entrevista se basa en torno a la observación, vamos tomando apuntes en torno a esta observación. Se busca relacionarla con propósitos más generales, debido a que el problema principal del cliente, nosotros podemos percibir ese problema principal del cliente y tenemos que a través de la observación empezar a darnos cuenta de qué emociones tiene, qué problemas tiene, a fin de que podamos aplicar eso al problema del cliente y en rangos generales ver si le ayuda al cambio o no. Y la observación pues está sujeta a comprobaciones y controles porque muchas veces lo que observamos no puede ser, es una interpretación que quizás esté errónea, pero que necesitamos renovar o hacer una nueva hipótesis en base a las observaciones obtenidas en una entrevista. En el acto de observar se pueden distinguir varios aspectos. El primero que aparece en escena es el observador. ¿Está bien? Obviamente que para que podamos hablar de observación científica, tiene que existir alguien que le guste observar. Y en este caso tienes que ser tú y yo. Para poder ser buenos consejeros debemos aprender a observar y por lo tanto en una observación existe siempre alguien que es el observador. Luego hay otro que es el objeto de observación. El objeto de observación viene a ser tu cliente, está bien, el que está delante tuyo, que está comentando sus problemas o cualquier otra situación en la cual tú quieras observar. Los medios para observar, tenemos que considerar también que hay varios medios que se tienen que tomar en cuenta para poder observar. Y esos medios pues, pueden ser diferentes aspectos de la vida, así como las formas en las cuales el cliente vive o se desenvuelve, ¿está bien? Medios para observar, tenemos que tener cuidado también con el hecho de que estemos viendo correctamente, ¿listo? También tenemos que tener cuidado de poder llevar nuestros lentes, porque si no viésemos bien y tuviésemos que quitárnoslo o tuviésemos que ponerlos, habría un problema con el medio en el cual yo estoy percibiendo, en este caso a través de la vista, ¿no? Por eso que cuando estamos enfermos, tenemos gripe, muchas veces nos pican los ojos o estamos con dolor de garganta, no podemos percibir adecuadamente y la observación se hace muy monótona y cansadora cuando estamos con condiciones o que no permiten los medios no permiten para poder hacer observación. Las condiciones de la observación también son un punto que debemos considerar. Hay varias condiciones para que se dé la observación, ¿está bien? La primera condición es que la persona que está observando tenga la voluntad de poder observar y eso se va a lograr con la práctica, debido a que cuando buscamos cuando damos observación tenemos problemas al momento de condicionarnos para poder, o prepararnos mentalmente para poder observar. Entonces, el hecho de que hay una probabilidad muy amplia de que nosotros nos aburramos de alguna otra manera de lo que estamos observando, tenemos que hacer que las condiciones puedan ser útiles o fiables para que podamos dar la observación adecuadamente. El sistema de conocimientos relacionados, como punto 5, con la finalidad de las observaciones y las interpretaciones que resultan de ellas. Recuerden que para observar y dar una buena interpretación, una buena reflexión, en este caso de lo observado, debe existir un sistema de conocimientos que esté relacionado, ¿está bien? Porque si yo no conozco de antemano la base del problema del cliente que yo estoy observando,
Mi observación va a quedar simplemente en el hecho de poder ver al cliente, nada más. Por eso yo debo aprender, debo estudiar, debo repasar, debo conocer un poco más acerca del problema que el cliente tiene. Si es que viene un cliente a tu consulta y sencillamente tú estás empezando a hacer la entrevista, lo que deberías hacer es, pues, si no conoces el problema, pedirle que vuelva otro día para, mientras tú tomas el tiempo de poder estudiar y repasar los temas en torno al problema del mismo. Eso debemos cuidar. La observación de la conducta humana nos dice que en términos generales, la conducta consiste en los movimientos que hacen las personas. Y recuerden eso. De manera general, los movimientos que las personas hacen, ¿no? Cuando tú estás conversando con alguien, tú ves que mueve las manos, mueve los pies, mueve la cabeza, mueve las cejas, mueve las orejas, mueve la boca, puede mover cualquier parte del cuerpo. Y esos movimientos pasan desapercibidos en nosotros. Así que nosotros como consejeros debemos hacer el esfuerzo consciente de percibir eso. Pero no son solo los movimientos también, que son evidentes, ¿está bien? Sino también hay algunas cosas que son pequeñísimas y a veces imperceptibles de diversas partes del cuerpo, como lo es suspirar. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que tu paciente suspira contigo? O suspira mientras habla contigo. ¿Cuántas veces tu cliente se sonroja cuando tú le comentas algo o cuando sencillamente hay un problema y no quiere hablar de ello? ¿Cuántas veces tu cliente mueve los dedos, está nervioso, empieza a parpadear más rápido de lo debido? ¿Te das cuenta tú? ¿O lo ves a la persona simplemente como un estándar y de ahí no percibes más? Nosotros debemos llamar conducta a todo esto también. El hecho de rascarse, de guiñar, de cerrar los ojos a cada rato, de poder rascarse las manos, hasta el ver que las manos le sudan a nuestro cliente, eso debemos observar como consejeros a fin de que nos dé información requerida para poder dar una resolución al problema de nuestro cliente. El problema principal del observador nos dice que es la misma conducta del observador. No es que el problema sea el cliente. Cuando nosotros no percibimos bien en observar a nuestro cliente, el problema es de nosotros mismos. Nos dice que el observador es a la vez la fuerza y su debilidad crucial, por lo que él debe comprender la información obtenida de sus observaciones y luego hacer inferencia de sus conceptos. Nosotros a veces vemos, pero no estamos mirando realmente. Estamos viendo, ¿no? Pero no estamos observando. La diferencia de ver y observar es bien crucial, porque simplemente yo veo, cuando voy a la calle, paso por todos los lugares, solamente veo. Pero cuando algo capta mi atención y puedo focalizar mi atención sobre eso y darme cuenta de los detalles de lo que estoy viendo, ahí recién puedo llamar que estoy observando. Así que debo cuidar para que podamos observar en vez de ver simplemente. Así que, por ejemplo, tenemos un niño que empuja a sus compañeros. Ya, está bien, vemos un niño que está empujando a sus compañeros. Listo, ¿qué podemos observar en torno a esto? Hacemos la inferencia, ¿no? Esto se llama conducta agresiva o comportamiento hostil. ¿De dónde yo lo saqué? Lo saqué debido a que ya estudié. Así que si yo veo un rasgo de conducta, veo una forma conductual en alguna persona, analizo e interpreto y eso se va a llamar en mi observación conducta agresiva. Así que debo buscar las maneras en cómo yo debo estudiar más en torno a los asuntos que rodean a la conducta. Hay algunos problemas también que aquejan al observador. Lo primero es qué debe ser observado. A veces vamos con un cliente, pero sencillamente no lo estamos viendo, solo estamos escuchando y eso que a duras penas porque no nos parece el caso interesante quizás o tenemos algún problema, algún prejuicio. Pero debemos ver que qué debe ser observado nuestro cliente. Así que debemos cuidar eso que se dé. ¿Cómo se puede resumir estas observaciones? No estamos observando lo que él hace, pero ¿cómo voy a resumirlo para poder tener el punto focal del problema? Así que, ¿qué procedimientos deberían utilizarse? ¿No? ¿Cómo yo debería manejar esta información a fin de que pueda llegar al meollo del asunto? Entonces, ¿y qué relación existe en este problema, ¿no? ¿Qué relación existe en lo que yo estoy observando? Que mi cliente se sonroja, mueve los pies, está nervioso, está ansioso ante el hecho de que mencionemos a sus padres. Tenemos que inferir. Entonces, al inferir, tenemos que sacar buenas observaciones, buenas hipótesis del problema. Por eso, la debilidad básica es que el observador haga inferencias incorrectas. Y debemos cuidarnos de eso.
Es muy penoso que cuando después de una entrevista hagamos la inferencia, lleguemos a una, hagamos el análisis de lo que escuchamos y lleguemos a una inferencia incorrecta. Debido a que vimos muchas cosas, pero hemos visto, pero no observado muchas cosas. Así que el que observa va a tener información adecuada para poder resolver el problema de su cliente. Por lo tanto, la observación es una herramienta muy útil para las personas, en este caso para los consejeros de familia, como ustedes que se están preparando. ¿Está bien? El procedimiento de observación es bien sencillo, se establece simple 4 pasos. Está bien, el primero es determinar los procesos. En este caso, ¿qué procesos voy a determinar? El hecho de cómo yo voy a observar a la otra persona, ¿no? Quizás va a ser voy a verlo en un escritorio, quizás voy a verlo mientras está jugando, quizás voy a verlo mientras conversa con su esposo, con su esposa. Puedo llevar la observación hacia ambientes en los cuales las personas están en el problema en sí, ¿no? Observar, determino el proceso. Luego defino una muestra de las conductas que se observarán, ¿no? Si yo quiero hacer un seguimiento a mi cliente, entonces digo, a ver, yo te voy a acompañar el sábado a la iglesia y voy a ver lo que tú predicas, si es que tuviese miedo al púlpito, y empiezo a observar cómo él interactúa con su entorno, ¿está bien? Una vez que yo he visto cómo él interactúa con su entorno, entonces yo preciso las condiciones de la observación. Así que veo de esa manera, hago esta observación y saco inferencias, saco el proceso en sí, saco toda la información que necesito a fin de que pueda tener un diagnóstico presuntivo de lo que el cliente tiene en base a mis observaciones. Es por eso que nosotros hacemos esto diariamente con cosas que nos interesan mucho. Cuando salimos al patio de la casa a las 6 de la mañana y vemos que está nublado, estamos mirando y hacemos una observación al decir va a ser frío. Esto es un ejemplo básico, ¿no? Estamos observando porque estamos haciendo inferencia en torno a cómo se ha vuelto el clima y de acuerdo a eso decidimos llevar una casaca muy gruesa o una casaca muy liviana. Sin embargo, si hacemos una mala observación, esa inferencia vendría a ser problemática porque llevaríamos quizás una casaca muy delgada, cuando realmente esa observación debería habernos dado percibir que iba a ser mucho frío. Estoy hablando en torno a este ejemplo para que podamos adecuarnos. Igual pasa con la observación. Si yo veo en mi cliente muchos aspectos y los paso por alto y llego solamente a focalizarme en aspectos que son secundarios o de poca importancia para mi cliente, y hago una inferencia en torno a eso, voy a hacer una predicción o una hipótesis inadecuada, voy a perjudicar a mi cliente. Por lo tanto, yo debo establecer bien los criterios de observación a fin de que toda la información que puedo recolectar del cliente sea verídica y sea útil para poder darle una resolución correcta a su problema. Así que la observación va a ser una estrategia, una herramienta muy útil para ustedes si quieren hacer una buena consejería. Entonces hemos visto lo que es la observación, hemos visto sus partes, hemos visto cómo se conforma y cómo se da el proceso y debemos aprender a utilizarlo porque les va a ayudar, les va a servir muchísimo en el momento que tengan un cliente delante de ustedes que necesite resolución de sus problemas. Bueno amigos, en esta oportunidad, vamos a concluir ahí con la observación. Espero que puedan ir estudiando, puedan ir aprendiendo, puedan aprender bastante, leer bastante, para mantenerse informados, actualizados y poder aprender sobre temas. Recuerden que el buen consejero es aquel que estudia los temas a profundidad, es alguien que le gusta leer, le gusta investigar y lo hace bajo motivación propia. Mientras más sepas sobre los problemas de la gente, sobre los temas en torno a cómo resolver problemas, mejor consejero vas a ser y vas a poder ayudar a más personas. Recuerda que una de las técnicas importantes es la observación y la entrevista es también una técnica de recolección de datos muy útil para ustedes. Bueno amigos, vamos a concluir ahí, que el Señor los acompañe y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Un grande abrazo para cada uno de ustedes, cuídense mucho.